tú, aunque creo que la gente que está aquí ha participado de la gran mayoría. Esperemos que estos talleres les hayan servido porque han sido súper buenos, súper interactivos además, y todos nos han dejado reflexionando. Así que le vamos a dar el vamos a este último taller. Ya se está grabando, así que adelante, chiquillos. Gracias, Catherine. Sí, ya el último taller pasó volando. Nosotros por lo menos lo pasamos bien, así que esperamos que también lo hayan pasado bien. Y este último taller nos invita efectivamente como a reflexionar del proceso, a hacer el cierre y sacar también los aprendizajes de todo el ciclo que hemos realizado en base a innovación con pensamiento de diseño. En este taller, efectivamente, vamos a hacer un repaso general de lo que hemos ido viendo a través del ciclo para llegar al punto en el que estamos hoy, donde ya podemos efectivamente retroalimentar y ir sacando lecciones del proceso para futuras ideaciones, futuras procesos de desafíos de innovación. ¿No se escucha, Guillermo? O yo no escucho, ¿ves? Después se me olvida conectar el micrófono. Ahí sí. Que también fue un proceso súper enriquecedor para nosotros, el tener la opción de mostrarles lo que hacemos con la Javi, y de que la gente en general, emprendedores, empresarios, puedan apreciar de que no es complejo, de que lo único que hay que tener es constancia y disciplina para trabajar una idea de innovación y poder materializarla en algo concreto. Entonces, para nosotros también fue tremendamente satisfactorio el haber compartido con ustedes estos talleres. Avanza nomás. Nos quedamos ahí como que ya. Ya, perfecto. Entonces, el programa de hoy día es un programa sencillo donde vamos a primero ver la importancia de esta fase, que es una fase que no todos los ciclos de innovación de las diferentes como escuelas de innovación lo contemplan. Nosotros estamos con el ciclo de innovación del British Design Council, entonces por ahí nos guiamos, donde este proceso se considera un proceso súper importante y clave, porque lo que hace es que nos permite ir analizando todo el ciclo que vivimos de innovación para así sacar aprendizajes y sacar también los puntos débiles y fuertes del proceso para poder enfrentar nuevos desafíos. El entendido que el objetivo final es que cada uno de ustedes como emprendedores pueda efectivamente integrar el pensamiento de diseño como una metodología de trabajo del día a día, donde cada desafío, cada actividad, cada nueva idea que queramos ver, en el fondo, cada cosa que se nos va poniendo en el camino del emprendimiento y del escalamiento, efectivamente nos permita, ¿cierto?, ser trabajado a través de la metodología del pensamiento de diseño. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a ver? Vamos a ver una herramienta que sus siglas están en inglés, pero que se traduce, lo voy a decir en inglés, I like, I wish, I wonder, que es en el fondo lo que quiero, lo que deseo y I like, I wish. Y lo que me pregunto, exactamente. Lo vamos a ver en español, ¿ya? Pero igual yo les doy las siglas para que vean de dónde viene esto. Vamos a ver también una metodología que se llama velero retrospectivo y una herramienta final que son las lecciones aprendidas. Todas estas herramientas, recuerden que nosotros las utilizamos, ¿cierto?, para el proceso final del ciclo del Design Thinking, pero pueden ser aplicadas al finalizar cada ciclo, cada mini ciclo en el fondo. Y además pueden ser utilizadas también como mecanismos de retroalimentación constructiva, análisis y reflexión en otros procesos que no necesariamente sean ciclos de diseño, en procesos de trabajo en equipo, en proyectos que puedan estar emprendiendo, etc. Y finalmente vamos a hacer una ronda de análisis final entre los que estemos aquí participando, para también sacar un poco los aprendizajes del ciclo completo y también
retroalimentar y ver en qué podemos seguir aportando también. Entonces ya llegamos al fin de nuestro ciclo. Partimos, ¿cierto?, en la introducción al Design Thinking y fuimos paso a paso viendo herramientas, viendo metodologías que nos pueden aportar para cada una de las etapas, tanto de la comprensión del problema como de la ideación y de la búsqueda de soluciones. Y hoy día ya estamos en la etapa final, ¿cierto?, lamentablemente, pero también con la tranquilidad y la felicidad de haber tenido harta audiencia, tanto en los talleres aquí como de manera sincrónica, como quienes pudieron ver los talleres a través del canal de YouTube del centro. Entonces, nosotros vamos a repetir esto, pero ya yo creo que lo vamos a ver a grandes rasgos, porque quienes están aquí han participado antes, ¿cierto? Que ojalá, y como punto focal de este ABC de los martes de innovación, que la participación idealmente que sea muy activa, siempre consultar, preguntar, ¿cierto? Y tener los micrófonos apagados hasta que quieran participar, porque libremente pueden abrir su micrófono, ¿cierto? O hacer sus comentarios o preguntas a través del chat. Yo ahí estoy súper atenta a las preguntas que van llegando para ir respondiéndolas cuando sí sea pertinente. ¿No avanza? No cambia. Ahora sí. Y entonces, como ustedes pueden ver, un clic más, Guillermo. Estamos ya, nosotros siempre les mostramos, ¿cierto?, este proceso que es muy loco, que es de cómo vamos entre el pensamiento divergente, convergente, cómo vamos abriendo nuestra mente, saliendo de la caja, después volvemos, ¿cierto?, a tratar de bajar a cosas concretas las ideas que vamos teniendo. Y hoy día ya llegamos al punto en que estamos en la convergencia absoluta, y si efectivamente nosotros hubiéramos hecho un desafío concreto, hoy día tendríamos un prototipo testeado, ¿cierto?, que nos permitiría pasar a la siguiente etapa ya de posicionamiento y lanzamiento al mercado de nuestra idea ya de manera concreta, como producto o como servicio. Y en esta etapa de reflexión y ajuste es donde nosotros lo que hacemos es analizar el ciclo completo, desde la primera, desde el primer taller, ¿cierto?, desde la primera reunión de equipo que ustedes pueden haber tenido, desde la primera aplicación de cómo voy a empezar a entender cuál es el problema de mi usuario, hasta, ¿cierto?, que tenemos ya nuestro prototipo testeado con resultados que van a ir retroalimentando nuestro proceso. Siempre recordar que este proceso es más bien circular. ¿Por qué? Porque uno efectivamente puede estar en la fase de testeo y darse cuenta de que el prototipo no cumple con las características necesarias o no llega, ¿cierto?, a satisfacer una necesidad o resolver un problema de mi usuario. Por lo tanto, yo vuelvo atrás. Y eso en el pensamiento de diseño es algo absolutamente válido, pertinente y necesario. Nunca se ve como un fracaso el hecho de tener que volver atrás en un proceso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el ciclo completo de la innovación basado en esta metodología del pensamiento de diseño muchas veces nos lleva a momentos en que uno dice, oye, pero no sé para dónde voy, qué complejo, no nos resultó, probamos el prototipo y nos dijeron que no les gustaba, que no cumplía la expectativa. Y la gracia y lo que en el fondo el pensamiento de diseño te dice, eso es bueno, no es malo, porque piensa que tú estás en un proceso creativo donde quieres satisfacer esa necesidad de tu usuario, quieres resolver el problema, y si en una fase previa al lanzamiento al mercado ocurre que te dicen que no resulta, que no satisface, te das cuenta que no cumple, es positivo porque te permite volver atrás hasta llegar a el objeto, ¿cierto?, el producto o el servicio que efectivamente va a ser un hit de mercado, va a satisfacer la necesidad de tu usuario y va a ser un producto o un servicio que alguien va a querer efectivamente adquirir. Avancemos nomás. Entonces, solo para recordar, porque esto lo vimos en el primer taller y quizás, ¿cierto?, alguien que está llegando de manera tardía a los talleres o recién se conecta hoy, ¿cierto? El pensamiento de diseño es un enfoque en el cual la innovación
se ve como una respuesta a necesidades de las personas, se ve como una solución a una problemática, ¿cierto?, de seres humanos, de individuos concretos que están en un contexto, que tienen necesidades, que tienen aspiraciones, ¿cierto?, y en el cual yo busco, a partir de las posibilidades que me entrega la tecnología, las propias capacidades que yo tengo, ¿cierto?, y lo que hay en mi entorno en cuanto a factibilidad y posibilidades, ¿cierto?, yo busco una respuesta a esa problemática y vuelvo esa solución y esa respuesta en un éxito del negocio, en un negocio de éxito. No en el fondo, la clave es que el pensamiento de diseño no es un diseño ni una innovación que se hace a puerta cerrada, sino que todo lo contrario, o sea, se busca salir de las cuatro paredes de una oficina, se busca interactuar con el usuario y en la medida de lo posible co-construir, ¿ya? La semana pasada comentábamos ahí un caso de Green Glass, que no sé si lo conocen, que efectivamente ellos construyen sus productos, ¿cierto? Testean antes de lanzar, ¿cierto?, los productos al mercado con sus usuarios en redes sociales, donde levantan ideas, van testeando y viendo si es que efectivamente sus ideas tienen asidero en las demandas posibles de sus usuarios. Y luego de eso se van al proceso ya creativo, pero sabiendo que hay una necesidad o una problemática, hay una demanda del usuario. Y esa es la base, partir siempre desde los seres humanos y no desde la estética, ¿cierto? O la innovación a puerta cerrada. Y vamos ahora a ver brevemente, hacer un mini resumen también como para que nos quedemos con qué fue lo que vimos en cada una de estas etapas y recordar para quienes no estuvieran presentes en las etapas anteriores, que cada una de estas etapas que aquí aparecen nombradas fue un taller que está cargado en el canal de YouTube del centro y que ustedes pueden revisar, ¿cierto?, para poder hacer el ciclo completo de la innovación. Entonces, la etapa 1 fue la etapa donde lo que hacíamos era principalmente comprender el problema. Entonces, acá lo que hacíamos era vaciar todo nuestro conocimiento sobre la problemática que estaba enfrentando el usuario. Y planteamos un primer desafío general que nos llevaba a entender más o menos a qué nos íbamos a enfrentar. Imaginándonos los posibles usuarios que íbamos a tener, cuáles eran sus dolores y sus satisfacciones, y siempre enfocándonos en el problema y no en las posibles soluciones. Eso es algo muy clave en el pensamiento diseño. Tú tienes dos etapas súper marcadas, la etapa de la comprensión del problema y la etapa de la ideación de soluciones. En la etapa de comprensión del problema nunca te pasas a la parte de la solución. Siempre te quedas en el análisis del problema, porque muchas veces esas posibles soluciones que se te van ocurriendo, si las empiezas a llevar a la práctica, puede que te des cuenta que finalmente no van a responder a una problemática real o a un dolor real del usuario, porque no te saltaste en el fondo la parte donde efectivamente había que analizar este problema con mayor profundidad. Y aquí... Un alcance ahí, Javi, ¿sí? que también que yo creo que es bueno para mencionárselo, sobre todo a la gente, a quienes son parte de estos talleres, pensando en que hay muchas herramientas que tiene el Estado que busca apoyar proyectos de innovación o materializar innovaciones que tienen algún desarrollo inicial, algún tema de prototipo como los que vimos en el taller. Pero el principal fallo que tienen es que justamente es lo que dice la Javi. Se saltan el problema, llegan al planteamiento de la innovación. Uno podría argumentar y decir, ¿y qué es lo malo de eso? Claro, es que la innovación, para que sea un hit, como dice la Javi de mercado, tiene que tener un sustento en algo, porque si hay una problemática que alguien la resuelve, eso significa que va a haber una demanda. La innovación por innovación puede que no le interese a nadie, cumpla con el requisito de ser innovación, pero no le interese a nadie, o no sea demandada por alguien. Y ese es uno de los principales fallos que tienen los diferentes instrumentos de innovación, que sobre todo Corfo, los trabaja mucho, los repiten constantemente, no hacen el match entre el problema y la posible solución. Eso era. Sí, absolutamente. De hecho, es una de las principales fallas, no estimar el problema en su magnitud, tanto en cantidad como en calidad, tanto con información en el fondo cuantitativa
cuántos, quiénes, dónde, ¿cierto? Pero también cualitativa, ¿por qué es un problema? ¿Por qué lo queremos resolver? ¿Para quién? ¿Y por qué es importante resolverlo? Da lo mismo acá, ojo, porque no tenemos que estar pensando en temas como de innovación social necesariamente. Pueden ser productos o servicios súper específicos, pero yo tengo que dejar muy claro para quiénes es un problema y por qué y cómo lo voy a resolver. Y eso solo puedo hacerlo si tengo claro el por qué es un problema y para quiénes y por qué las otras soluciones que hay en el mercado no lo resuelven. Dejan un espacio vacío para la resolución de ese problema que yo vengo a satisfacer. ¿Ya? Entonces, en esta primera etapa vimos dos herramientas principales, les nombramos varias más, pero estas fueron las que practicamos, ¿cierto? In situ, que fueron el 5Y más 8, que sencillamente es una traducción que no tiene traducción literal en el español, digamos, porque no todas nuestras preguntas empiezan con W, pero lo que sí es que se basa en hacerse preguntas sobre el problema como ¿para quién es un problema? ¿Qué efectivamente es el problema? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo ocurre? Tengo que satisfacer esas 5 preguntas claves, ¿cierto? Para tener, 6 preguntas claves para satisfacer a completitud y comprender efectivamente cuál es el problema. Entonces, me tengo que preocupar de responder estas preguntas. Y además vimos la manera, ¿cierto?, de abordar esta problemática a través de un mapa conceptual, donde uno va tirando, ¿cierto?, a partir del desafío que planteamos, va tirando ideas sobre dónde y por qué es un problema y cuáles son sus características, qué conceptos están asociados, y voy profundizando en cada uno de ellos. Entonces, para quienes les interese ahondar en estas herramientas, los mural todavía están abiertos, ¿ya? Nosotros no los hemos cerrado, por lo tanto, pueden aún acceder a esas plataformas y a esos mural donde está esta información que pueden utilizar. La segunda etapa es donde ya nos pasamos a la observación concreta, donde tenemos que salir de la oficina, digamos, o de la pieza o donde estemos trabajando y ir a efectivamente observar al usuario, a interactuar con el usuario y a generar una empatía con el usuario, ¿ya? Y una empatía que no solo implica ponerse en los zapatos del usuario, sino que implica también analizarlo, comprenderlo, preguntarle, y no necesariamente hacer como que yo soy el usuario, sino que ir donde él y efectivamente hacerle las consultas correspondientes. Entonces hay que observar y analizar la forma en que actúa, hay que hacer entrevistas, hay que analizar las necesidades de mi usuario, analizar sus valores, sus formas de vida, sus formas de actuar, de sentir, de dónde vienen, qué edades tienen, de qué grupo socioeconómico, cuáles son sus intereses. Y aquí siempre es importante, y esto es como muy del área de las ciencias sociales, que yo para enfrentarme a esta etapa de observar al cliente no puedo ir con prejuicios. No nos imaginemos esto como prejuicios así como algo negativo, sino que efectivamente son juicios que cada uno de nosotros tiene con respecto a las personas. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado, pero ustedes ven uno generalmente ve a alguien y inmediatamente los 5 segundos de mirar a esa persona, uno ya se está haciendo una idea de dónde viene, quién es, tendrá familia, no tiene familia, más o menos que habrá estudiado. Uno se hace ese análisis y es parte de los seres humanos hacer ese tanteo con el otro. Pero generalmente, y nos puede pasar y suele pasar, que generamos mucho prejuicio y que finalmente uno cuando conoce a la persona, ¿cierto?, se ríe al final porque dice, oye, yo cuando te conocí pensé que era así, ya sabes, la verdad es que nada que ver y súper buena onda. Y eso sucede, y lo mismo pasa en esta etapa. No nos podemos quedar con esos prejuicios, preconceptos, preideas que tengamos sobre nuestros usuarios, sino que tenemos que ir efectivamente in situ a verlo con ellos y ver cómo son nuestros usuarios, porque nos podemos sorprender. Y aquí en esta... ¿Sí? Dale, no. Solo voy a meterle la cuchara. Y aquí es muy importante que a veces uno de los errores frecuentes que uno comete, sobre todo en el proceso de observación, es que cuando uno se enfoca en el potencial cliente o la persona que uno detecta que tiene algún tipo de problema, uno se enfoca a veces en periodos específicos del tiempo. Y la verdad es que uno tiene que ser capaz de hacer el análisis completo de observación
de un ciclo completo. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo visualizo, por ejemplo, que Javi es la que tiene un problema, yo debería ser capaz de observar, no me voy a meter en la casa obviamente, pero ser capaz de observar cómo es el ciclo de un día de funcionamiento de la Javi para detectar dónde están las problemáticas. Porque pudiese ser que si yo me centro, por ejemplo, a mediodía, esté visualizando que la Javi, su gran problema puede ser el almuerzo, porque me estoy centrando en ese periodo de tiempo. Y a lo mejor no es ese su gran problema, es otro. A lo mejor su tema tiene que ver con el transporte y que tiene que salir demasiado temprano de su casa y una serie de dificultades. Bueno, en condiciones normales salir de la casa, pero sé que ahora eso no es así. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que es necesario no centrarse en la observación en periodos específicos de tiempo del potencial cliente. Tiene que ser el ciclo completo. Y eso implica que a veces, para poder hacer eso, estoy en un proceso de observación más de un día, semanas, para poder tener una información completa. Perdón, Javi, eso. No, absolutamente pertinente y además en la innovación, ¿cierto? Los grandes innovadores son personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, que simplemente están con los ojos abiertos mirando todo a su alrededor. Y aquí nosotros nos llamó la atención un caso, y que la mayoría de las innovaciones así ocurren, de un análisis de problema tan loco como un caso súper interesante de una mujer que está en un centro de esquí en Europa y se fue un fin de semana con amigos porque es mucho más accesible y está la posibilidad, ¿cierto? Está la cordillera al lado. Y justo antes de llegar al viaje de esquí, ella se quebró el tobillo y no pudo esquiar. Por lo tanto, decidió ir igual, ¿cierto? Y participar, pero no podía esquiar, por lo tanto tenía que quedarse en el hotel donde estaba, en la mitad de la nieve, y se dio cuenta que para ir al lugar de almuerzo tenía que caminar y el hotel le facilitaba zapatos de nieve. Y ella se los puso y se dio cuenta que los zapatos de nieve eran terribles, eran incómodos, eran duros, no cumplían con las necesidades para caminar, estaban hechos como para andar con esquí, pero no para caminar, eran pésimos. Y ella a raíz de esta observación, que no tenía nada que ver con lo que ella hacía, dijo, oye, pero acá hay un negocio, acá hay una oportunidad, porque este es un problema, es algo muy incómodo ponerse estos zapatos. Y empezó a involucrarse y a entender y a analizar y se dio cuenta que sí era un problema, que a la gente nadie le gustaba andar con esos zapatos, que eran incómodos, duros, malos. Y creó, diseñó un conjunto con un equipo, encontró fondos, diseñó un zapato de nieve cómodo, calentito, suave, flexible, y lo vendió a todos los hoteles de la cordillera de los Alpes en Europa. Imagínense el negocio que hizo. Y todo esto a raíz de una observación y un análisis de que ahí había un nudo y un problema. Y todos nosotros nos enfrentamos día a día con problemáticas que uno dice, oye, qué lata, ¿por qué esto funciona así? Debería ser de otra manera. Bueno, uno podría ser el que lo hace de otra manera y vender eso y tener un hit ahí, como decíamos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en esta parte? Vimos el mapa de empatía, donde efectivamente uno busca involucrarse en lo que hace el usuario desde una parte más, se podría decir como humana, sensible, sensitiva, y no solo con las actitudes, sino que ir un poco más en el fondo. ¿Qué siente, qué piensa, quién influye en sus decisiones, qué hacen sus referentes, qué ve en su entorno, con qué se encuentra? ¿Qué es lo que ve en la ruta a su trabajo en el día a día? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿A qué aspira? Esa mirada un poco más profunda de nuestro usuario. Y también vimos para esta observación y comprensión también del usuario una herramienta que es muy interesante, que es el mapa de experiencia de clientes, sobre todo para quienes tienen oferta de servicios. Cuando uno en el fondo hace la mirada desde la que hace el cliente desde que nos conoce hasta que viven nuestra experiencia de servicio, analizando cada etapa y viendo los puntos fuertes y los puntos débiles. Y ahí también vimos que existía la tendencia, ¿cierto?, a ser, por ejemplo, cliente incógnito, incluso yo mismo vivir la experiencia, pedirle a alguien de confianza que viva la experiencia de mi servicio desde la A a la Z y me comente en cada parte qué es lo que vive, si le gusta o no le gusta, si la página es amigable o no es amigable, si le costó reservar, si finalmente no lo logró, por ejemplo, estamos hablando de una empresa de turismo,
o de un alojamiento, no lo logró y tuvo que llamar, no pudo pagar en cuotas, o quería pagar en cuotas y no había la opción, la página tampoco le era amigable con los traslados, o sea, hacer el análisis completo de la experiencia del usuario, y esta herramienta te permite hacer eso, ya sea en una plantilla, como en este caso la mostramos y lo hicimos, o uno lo puede hacer perfectamente en una pared con un papel craft, con unos papelitos que se pegan, que son cada vez más firmes, que no se caen, y podemos con un plumón hacer toda la experiencia del usuario y analizarla y ver nuestros puntos débiles para poder mejorar, ¿ya? Después nos pasamos a la parte de definir el punto de vista, que es cuando uno ya tiene súper claro cuál es el problema, tiene muy claro también quién es su usuario, ¿cierto? Y analizo todos estos hallazgos que tuvimos, defino el aspecto del problema que vamos a trabajar, porque ojo que aquí tenemos que ser súper atinados en no agarrar problemas que no son solucionables, ¿ya? O sea, no podemos agarrar el problema, superar la pobreza a nivel mundial, porque la verdad es que no lo vamos a poder resolver, pero sí quizás podemos abordar algún aspecto de la pobreza, que nosotros tenemos injerencia y podemos generar un cambio. Por eso hay que ser como atingente entre lo macro de lo que vamos a analizar y lo micro. No irnos tan al detalle que finalmente nuestro desafío plantee la solución en el desafío y no nos permita idear, ni imaginar, ni salir de la caja, ni tampoco que la pregunta sea tan amplia, que sea tan inabarcable, que no nos invite a empezar a pensar en soluciones. Y en esta etapa es donde nosotros vamos a establecer el llamado ¿cómo podríamos?, que es esta pregunta guía que nos va a definir y guiar, ¿cierto?, por todo el proceso de ideación, que tiene que ser motivadora, pero lo suficientemente ajustada y amplia para motivar la creación de nuestro equipo o de nosotros o con quienes estemos trabajando. Recordemos que este es un proceso que se puede hacer de manera individual, grupal, ¿cierto? Con amigos, con equipos de trabajo, pero siempre el ideal es que ojalá no sea de uno solo, porque siempre es importante tener también la mirada de otras personas, que pueden ser parte de mis equipos de trabajo, familiares o incluso proveedores de, conocidos de. Sí, Emily. Ahí a veces cuesta plantearse la pregunta del cómo podríamos, porque ¿qué es lo que sigue después del cómo podríamos? Y una de las formas más simples que uno tiene de poder pegarse esta bola, porque en la práctica, aquí es donde uno empieza en esta etapa que mostraba la Javi al principio de divergencia, de abrir la mente y cómo podríamos esto, y un sinfín de cómo podríamos que después se traducen en ideas. Entonces, una de las formas de facilitar este proceso es agregarle al cómo podríamos al inicio, si fuésemos magos, cómo podríamos, para tratar de volarse a los Harry Potter, literalmente. O sea, si fuese un mago, ¿cómo podría solucionar esto? Y ahí empezar a desarrollar estos procesos creativos, que uno después los tendrá que ir aterrizando en este proceso de convergencia que uno va a ir trabajando. Entonces, en esta etapa vimos las siguientes herramientas que nos pueden aportar para ver y construir el cómo podríamos. Primero, hicimos uso de una herramienta súper potente que particularmente creo que es muy, muy atingente y importante tenerla siempre al final del proceso de comprensión del problema y al inicio de la etapa de ideación, que es el mapa de contexto. Que imagínense, es como una especie de canvas, pero del problema, donde tenemos toda la información de la problemática del usuario en una sola imagen, en un solo lienzo. Es donde vaciamos todo lo que trabajamos en la etapa de comprensión y en la parte de observación del usuario y del problema. Acá vaciamos todo. Por lo tanto, cuando nosotros queramos volver a decir, oye, pero efectivamente ya, ¿y cuál era la realidad de mi usuario? ¿O cuál era efectivamente su anhelo? ¿Qué era lo que quería? ¿Cuál era el problema que nos planteó? Podemos volver a este mapa de contexto donde vamos a tener en el fondo toda la información ordenadita y clara. Siempre es una buena herramienta tenerlo, porque además cuando estamos pasando a la etapa de ideación, este mapa de contexto nos puede servir para darnos cuenta si hay algún aspecto de la vida del usuario o de la problemática que estamos analizando que no hayamos considerado y que quizás debiéramos ahondar un poco más.
¿ya? Por lo tanto, siempre es importante. Y después vimos una herramienta que es el cómo podríamos, tal cual, es una plantilla, ¿cierto?, que nos permite trabajar el cómo podríamos. Nosotros en ese mural les dejamos ahí a la derecha, en rosadito se ve, les dejamos varios cómo podríamos y les dejamos como los verbos para que ustedes pudieran también trabajar con eso y fuera más fácil ese proceso creativo del cómo podríamos. Y aquí vimos, ¿cierto?, esta imagen que nos permite ver y clasificar cómo podríamos, nuestras preguntas planteadas para el proceso de ideación, y entender cuándo están muy amplias, cuándo son muy específicas que no nos permiten crear, hasta llevarlas a la parte donde efectivamente están perfectas, ¿ya? Es como un cohete donde en el fondo en la parte de la izquierda es muy amplio, en la parte de la derecha es muy específico y al medio estamos perfectos. Y en esa plantilla también vienen algunos tips de cómo llevar, ¿cierto?, aquellas preguntas que están muy amplias con una pregunta por el por qué o el cómo, ¿cierto? Perdón, con el cómo, y cuando están muy específicas, devolvernos con el por qué para volver a llevarlas hacia aquello que va a ser en el fondo una pregunta perfecta, en el sentido que nos invita a innovar o a diseñar, a pensar, a idear, y nos abre la mirada y la mente creativa. Se pegó. Ahí sí. Ahí sí, está como con un retraso. Sí. Ahí en la etapa 4, ya cuando nos vamos a la ideación, ya tenemos esta pregunta planteada del cómo podríamos y empezamos a... Acá es donde, como decía Guillermo, uno se va así en lo loco de las ideas. Acá podemos tener las ideas más locas del mundo, porque las ideas locas, ¿qué es lo que hacen? Nos permiten mirar otras maneras de hacer las cosas y buscar otras soluciones que quizás no hemos pensado, ¿ya? Acá siempre es importante en este proceso tener súper claro que todas las ideas son importantes, todas las ideas son buenas, todas las ideas deben quedar documentadas. ¿Por qué les decimos esto? Porque a veces uno tiende a rechazar ideas y las elimina del panorama y finalmente quizás para ese momento no era una idea buena, pero más adelante puede llegar a serlo. Por lo tanto, siempre es bueno tener todas las ideas documentadas, seleccionar las mejores ideas y así ir encontrando los puntos en común de estas ideas para empezar a pensar en una solución viable, factible y deseable, que es lo más importante para nuestros usuarios. Y aquí en esta etapa de la ideación vimos la técnica que nunca falla y que es aquella que siempre hay que hacer, que es la lluvia de ideas. Y aquí vemos algunas técnicas para generar esta lluvia de ideas que aumenten el proceso creativo, pero principalmente se trata de que cada participante pueda tener todas las ideas posibles que se le ocurren de respuesta, de solución, ¿cierto?, a nuestro cómo podríamos, y después, en conjunto con el equipo, uno va haciendo la selección de aquellas mejores ideas, y para ese proceso de selección vimos dos herramientas principales. Una que es la votación por puntos, que es tan sencilla como que cada uno de nosotros, digamos, oye, cada uno tiene 5 votos, ¿a qué ideas le darías tu voto? ¿Cuáles crees que son las mejores ideas? Y sencillamente les pones un punto de color, ¿cierto? O le haces un check, como tú quieras, y después aquellas ideas que tienen más votos son las que vamos a intentar desarrollar ya en una solución concreta para llevarla a un prototipo. Además vimos la matriz 2x2, que nos permite poner dos variables, y aquí también les dejamos posibles como criterios, ¿cierto?, de selección para este eje de las X y de la Y, donde yo hago esta matriz donde clasifico las ideas de acuerdo a criterios que a mí me parecen pertinentes. Por ejemplo, costo, dedicación, complejidad, lo innovadoras que son, lo deseables por el usuario. Entonces puedo tener distintas variables y voy clasificando las ideas. Sencillamente agarro un post-it de la matriz de la lluvia de ideas, o sea, de la lluvia de ideas, y lo voy posicionando en esta matriz de 2x2 y veo con cuáles efectivamente quiero trabajar. Aquí nosotros les dimos el ejemplo, ¿cierto?, de aquellas ideas que tienen
un valor alto o bajo, aquellas ideas que, que requieren un esfuerzo mayor o menor, y finalmente, para decidir con qué idea nos íbamos a quedar, dijimos que nos íbamos a quedar con aquellas ideas que tuvieran un valor alto para el usuario, que fueran muy valoradas, y que tuvieran un nivel de esfuerzo, que requirieran un nivel de esfuerzo menor. Y esas ideas eran las que íbamos a ponerle foco y dedicación para empezar a idear y pensar una solución concreta a través de un prototipo. Y uno puede poner en los criterios de selección que le estime pertinente. En la etapa 5 de prototipado, cierto que este es un mundo, vimos muchísimas cosas, pero principalmente que nos quedemos con que el prototipado es convertir una idea, ¿cierto? Pasándola desde el papel a una experiencia concreta con la cual el usuario puede interactuar. Y aquí vimos también que era posible hacer prototipos tanto de servicios como de productos que nos permitan de una manera rápida, de una manera económica, representar, ¿cierto? Y bajar esta idea a algo concreto que el usuario puede vivir, experimentar, enfrentarse a ella. ¿Cuál es la gracia de prototipar? La gracia de prototipar es que yo me enfrento al usuario en una etapa temprana, donde me doy cuenta inmediatamente si mi idea de solución a esta problemática o a esta necesidad cumple, satisface o no cumple. Si no cumple, no lo veo como algo negativo, sino que lo veo como un proceso positivo que me permite aprender y efectivamente fallar antes de tener mi producto o mi servicio lanzado al mercado, y lo puedo perfeccionar, ¿cierto? Para que efectivamente haya alguien que le interese comprarlo y que lo encuentre que efectivamente es una necesidad y que la tiene, y que nuestro producto o servicio satisface esa necesidad de lleno. Y esa es la gracia del prototipo. Y lo principal, ¿cierto?, es que son rápidos, son fáciles de hacer y son económicos. Y aquí vimos, avanza nomás Guillermo, porque en la siguiente lámina tenemos el resumen, ¿cierto?, de toda esta cadena del prototipado, y vimos muchos prototipos, ya que principalmente van desde las primeras ideas del prototipo, desde los más sencillos, donde vemos cosas focalizadas, van desde los experimentos que son más rupturistas, que buscan más divergencia, como el caballo negro, Dark Horse. Vimos los experimentos combinados, que es cuando ya empezamos a mezclar, ¿cierto?, distintas características de los prototipos anteriores en un prototipo único. Vimos los prototipos funcionales, los prototipos de futuro, que es este prototipo que nos permite visualizar la solución que vamos a entregar de manera completa, no por partes, sino que imaginarnos esta solución ya instalada en el mercado, satisfaciendo una necesidad, y después ese prototipo de futuro lo vamos bajando, ¿cierto?, a prototipos funcionales, prototipo X, que ya es el prototipo más final, ¿cierto?, donde vamos viendo los detalles de cada uno de nuestros prototipos. Por ejemplo, vimos el caso de una botella, ¿cierto?, que acompañara a los deportistas de alto rendimiento. En el ejemplo que aparece en este libro que les pusimos acá, ¿cierto?, para que ustedes sepan de dónde viene esta información, acá el ejemplo es esta botella. Entonces, si uno primero tenía la idea de que la botella tenía que tener ciertas características en la tapa, tenía que ser portable, por lo tanto, vimos también que se hacía un prototipo del cinturón. Ya en los prototipos finales, yo lo que hago es prototipar cómo va a ser el cierre del cinturón, qué características va a tener el detalle de la tapa, cuál va a ser el color, el diseño específico, el agarre de mi botella, etcétera, hasta llegar al prototipo final. Yo creo que una de las cosas relevantes que uno siempre tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando trabaja con este tipo de metodología, es que el prototipo ayuda a disminuir los riesgos. Y también hace que el proceso de innovación, aunque suene contraproducente, sea más barato. El que yo llegue con mi prototipo, invierta recursos, le invierta tiempo, horas, hombre, me consiga lucas para hacer esto, y llegue con mi prototipo no sea totalmente aceptado o sea rechazado de plano, puedo decir que perdí toda una tremenda inversión y muchas horas de trabajo. El prototipo me ayuda a reducir ese riesgo económico, como es también ese riesgo de rechazo. Y por eso algunas de las máximas que se ocupan mucho es así como falla mucho en esta etapa.
y te va a ayudar a llegar con un producto más aceptable, más querido, más solicitado o más valorado, esa es la palabra, más valorado por el potencial usuario o cliente. Eso. Ujú. Y finalmente, lo último que vimos, ¿cierto?, en el taller de la semana pasada fue la fase del testeo, que es cuando yo este prototipo ya lo llevo a enfrentarse a un usuario real, ¿cierto?, para ver efectivamente si cumple, si satisface las necesidades y la problemática que en un minuto dimos cuenta de que existía y que queríamos satisfacer. Entonces, cada prototipo que yo diseño tiene que ser testeado con el usuario y analizo qué funcionó, qué no me funcionó, qué puede mejorar, hubo ideas nuevas, qué preguntas aún se encuentran abiertas, qué me dijo el usuario, me dijo que le encantaba, pero que la verdad encontraba que era muy grande la botella o que él sabía que en el mercado había otra botella que era mucho mejor. Entonces, es importante en esta etapa, como en todo el proceso del pensamiento de diseño, que todo quede registrado, ¿ya? Todo debiera quedar registrado, porque yo puedo volver atrás, puedo saber en qué fallé, en qué estuve bien, qué debiera agregar, qué no debiera agregar a mi próximo proceso de prototipado. Y se testea, el ideal, ¿cierto?, es testear hasta que yo finalmente logro satisfacer completamente al usuario, hasta que el usuario me dice, está increíble, me fascina, me gusta, lo compraría al tiro, o sea, está buenísimo. Hasta que no logro obtener esa respuesta así de éxito, yo no debiera dejar de testear, porque finalmente voy a lanzar un producto al mercado que no va a satisfacer completamente la necesidad. Y quizás va a ser un producto más, ¿cierto?, de la lista y no va a ser el producto innovador con el cual yo efectivamente quería lograr el éxito, ¿cierto? Y tener un éxito económico, obviamente, aparejado. Recordar siempre que este proceso de testeo que menciona la Javi es un poco más complejo cuando uno está con una intangible, como es un servicio, pero es sumamente necesario pasar también el proceso de testeo con los servicios, no solo con el producto, es mucho más simple, o uno se lo imagina más simple desde la perspectiva del poder tocarlo, del poder sentirlo, pero las herramientas que vimos, esas justamente muestran, y algunas se especializan en cómo trabajar con servicios y cómo también llegar a estimar, solo estimar, posibles beneficios económicos. Claro, y también acá es importante, ¿cierto?, que el testeo yo lo documente siempre. Cada testeo debe ser documentado, tanto en el mismo momento del testeo, como en el fondo, el testeo tiene que ser una instancia que tiene una parte previa, que es de planificación, tiene una parte que es cuando yo lo estoy testeando literalmente con el usuario, tiene un registro que debe ser realizado de observación, de consultarle al usuario, de registrar su cara, qué cara puso cuando lo vio, le gustó, no le gustó, cuando le hicimos el role-playing de cómo iba a ser nuestra atención en el hostal, cómo fue su reacción, qué nos dijo, oye, pero es que sabéis que encuentro que es muy informal, o la verdad yo me esperaría que este servicio fuera un poquito más pulido, me gustaría quizás que me trataran de usted, no sé. En el fondo, todo eso yo debiera documentarlo. Y después del prototipo también genero esa información y me retroalimento el proceso. Entonces, para eso vimos distintas plantillas que nos pueden ayudar. Vimos la hoja de testeo, vimos la entrevista de solución, la planilla de retroalimentación y vimos también el testeo A-B, que es cuando yo voy a hacer este testeo donde evalúo, ¿cierto?, dos características principales y veo y defino, ¿cierto?, que el usuario me diga con cuál se queda, cuando ya estoy como en la etapa más avanzada del proceso. Entonces, estas herramientas que son súper sencillas, porque la gracia de este pensamiento de diseño es que el diseño también te ha puesto en estas herramientas, o sea, también hay un trabajo detrás de decir, oye, ¿cómo lo hacemos sencillo y fácil, visual, para que la información esté ahí a la mano, en una hoja, en una plantilla, en una lámina, en un papel craft, en una pizarra, y que nos permita ir aprendiendo del proceso para generar este proceso de innovación de una manera sencilla y que se salga esa nube
ese estigma, ¿cierto?, de que la innovación es una cuestión súper difícil, súper cara, que necesito contratar a alguien, que necesito un diseñador de producto. Eso tiene que salir, porque eso es absolutamente un mito y que es fundamentalmente abordar, y muy fácil de abordar además, por un equipo de personas comunes y corrientes que hallan y que encuentran una problemática a la cual tienen y quieren dar solución. Recordar también que todos estos procesos en general en la metodología del design thinking son procesos iterativos. Yo voy y vuelvo. Sobre todo, y eso se da mucho sobre todo en la etapa de testeo, donde yo voy a probar, porque es eso, el testeo es hacer una prueba de mi prototipo, sea un producto o un servicio, con aquellos que tienen un perfil, si es que no tengo un perfil lo puedo simular, pero un perfil similar a lo que pueden ser los potenciales usuarios. Y la lógica es justamente de que si le encuentro en este proceso de testeo, de prueba, falla o me hacen sugerencias de mejora, es justamente donde empiezo a iterar. Vuelvo atrás y nuevamente empiezo a tener la versión 2.0 de mi prototipo, nuevamente testeo, pueden aparecer otras cosas que no aparecieron necesariamente antes y volveré a la versión 3.0 de mi prototipo, perdón, pero es eso, es iterativo y eso es muy relevante no perderlo de vista, porque alguien pudiese decir en el testeo, oh, estamos saliendo todo mal, viejo, no, está todo negro, se fue, nos fuimos a la vez, pero no es así. Esos procesos son justamente los que tienen que ocurrir para llegar a generar el proceso de mejora del prototipo. No va a faltar el que le va a dar el palo al gato también a la primera, pero en general, la mayoría de los casos, este es un proceso que hay que ir construyéndolo poco a poco, iterando con las distintas pruebas y distintos prototipos. Sí, y una cosa importante para terminar el resumen del ciclo que vimos, es que este ciclo de innovación puede ser aplicado literalmente en 5 días, literalmente, o sea, si ustedes tienen el tiempo, ¿cierto? Y tienen 5 días disponibles para enfocarse en un desafío de innovación, lo van a lograr, lo pueden hacer, pueden llegar hasta incluso testear. Y también puede ser tan amplio como el tiempo que tengamos destinado para hacer esto. O sea, aquí quiero ir con esto, quiero que quede como de manifiesto que la magnitud o lo largo del proceso, el tiempo de duración, va a depender de nuestra dedicación al proceso. Pero piensen que si ustedes realmente se dedican, porque aquí estamos innovando, estamos buscando una solución, un producto, un servicio que lanzar al mercado y que sea un éxito, si nos damos el tiempo y la dedicación de hacerlo paso a paso, de hacerlo bien, es poco probable que fallemos ya en el producto lanzado al mercado. Y eso es importante tenerlo claro, que en el fondo nos estamos asegurando, es un proceso muchísimo más seguro, con menos posibilidades de incertidumbres, con menos riesgos, que un proceso de innovación en el cual yo me lanzo a la piscina y muchas veces ese proceso de lanzarse a la piscina puede ser muchísimo más largo, más costoso y con menores posibilidades de éxito también. Y ahí solo recordar para quienes no estuvieron en el primer taller el video de IDEO, que son los líderes en esta temática de la innovación y que han diseñado cosas pero impresionantes, que van de todas las áreas, todos los rubros, desde la ciencia, desde la tecnología, desde los servicios, desde la atención en hospitales, un sinfín de cosas, como para que ustedes entiendan que el diseño y la innovación no viene desde expertos, en fondo los que diseñaron el mouse de Apple, que es un exitazo, no fueron los expertos tecnológicos informáticos de Apple, fueron diseñadores que estaban ahí en un proceso creativo de 4 paredes que sencillamente hicieron un muy buen proceso de comprensión del problema y de la necesidad del usuario. Y de ahí se pusieron a crear. Y en este video que vimos de IDEO se reproduce y se hace un proceso de innovación de un carro de supermercado en 5 días, ¿ya? Que puede servir también como guía y motivador para quienes quieran ya empezar un proceso real de innovación.
Aquí vuelve a cobrar relevancia esto que mencionaba Javi, de la necesidad de generar, de documentar todos los procesos que yo llevo adelante. Eh, este proceso de documentar puede ser el registro escrito, pueden ser grabaciones de audio, pueden ser videos de todo un proceso de trabajo, videos específicos de momentos del trabajo. Lo que sí tengo que tener claro es que esto tiene que estar ordenado, no es simplemente documentar y meter una bolsa ahí y que caiga donde caiga. Eso no puede ser, tiene que estar claramente documentado. Sobre todo por este proceso iterativo que yo les mencionaba. Porque ahora viene este análisis de reflexión y ajuste, donde yo tengo que ser capaz de evaluar dónde estuvieron los puntos fuertes, qué es, y obviamente reforzar esos puntos fuertes y ponerles más énfasis aún, y aquellos que no fueron tan fuertes en el proceso y que no tienen que ver solo con el producto o con el servicio, sino también con la dinámica que yo fui capaz de generar con mis equipos de trabajo, ya llámese con un consultor, con mi familia, si es que es una empresa pequeñita, unipersonal, cuáles fueron mis puntos débiles y que tengo que reforzar, que tengo que ponerles mucha atención. También ser capaz de hacer el análisis, qué es lo que está dentro de mi control, dentro de este proceso que pudo haber sido exitoso o no tan exitoso, eh, para así tener un ordenamiento que me permita preparar nuevos desafíos y en la práctica no volver a, a errar en lo mismo cada vez. Y sí acertar cada vez en aquello que fue exitoso dentro del proceso que llevé adelante. Ahora, lo que tiene la fase de reflexión es que a veces uno lo ve como algo estático, así como que yo me tengo que pensar y casi a meditar como un monje tibetano, pero la verdad es que no, es que también es un proceso de trabajo en equipo, donde este proceso de reflexión nos va a ayudar a evaluar, como dice ahí, cuáles fueron los procedimientos que nosotros ocupamos para desarrollar el prototipo. Y es mirar atrás. Por eso es tan importante este proceso de refresh que hicimos con la Javi en el taller de hoy, de mirar cómo fue nuestro proceso. ¿Nuestros procedimientos fueron los apropiados? ¿Cómo trabajó el equipo? ¿Sabéis qué? Fue un proceso muy bien motivado, o estaban con la pistola al pecho, y ahí, hay que ir otra vez a esta cuestión, o hay que trabajar en esto. Ahí tengo que ser capaz de evaluar eso. Como también tengo que ser capaz de mirar en el entorno. Yo no soy una unidad, como, ya sea como persona, como empresa, que funciona solo en un entorno determinado. Hay otros actores que van a ser relevantes, que pueden tener más peso que yo en un negocio determinado, o pueden estar con menos peso que yo dentro de una cadena de productos, de comercialización, de lo que sea. Entonces, tengo que tener claro cómo se desenvuelven esos actores relevantes y cuánto impactan ellos en mí. Entonces, para eso hay dos herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar. Uno que les había mencionado Javi en el programa, que era el I like, I wish, I wonder, que en simple, me gusta, lo deseo, me pregunto. Y la verdad es que esto es una forma de ir mejorando de forma constante. Tiene que ser sistemático el proceso para mejorar prototipo, para mejorar nuestro modelo de negocios. ¿Qué nos dice esto? Que puede no aplicarse exclusivamente al proceso del pensamiento de diseño, con el design thinking, que es la traducción. Lo que nos está diciendo esto es que el proceso de retroalimentación tiene que darse a todo nivel. Y eso me aporta muchísimo. Eh, pero para eso tienen que cumplirse algunas condiciones. Por ejemplo, si yo soy el que está recepcionando la retroalimentación, no puedo pensar y chorearme porque alguien me va a decir que mi prototipo debería tener un ajuste, no sé, pues en tamaño, color, empaque, lo que sea. No puedo tratarlo, esto también lo vimos en la parte de testeo, como si fuera mi guagua querida, eh, la mejor del mundo, porque tendemos siempre a defender
lo que no es defendible, y no ver la retroalimentación como lo que es, como una herramienta que me permite mejorar. Ahora, esto es parte, esta herramienta, el me gusta, lo deseo y me pregunto, es especialmente adecuado cuando tenemos proyectos que son sensibles, que son sensibles desde la perspectiva de que eh, pueden llegar a ser riesgosos. Y eso por factores que pueden estar dentro de nosotros o fuera, como en el entorno, proveedores, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, lo importante también de la herramienta es que hay que tener en cuenta es que tiene que generarse un vínculo, y un vínculo muy honesto, sincero y estable entre quien genera la retroalimentación, entre quien hace esta verbalización de las mejoras posibles, y quién es el que la recepciona. Por lo que les mencionaba adelante, no puedo entender, no debiese ser capaz de entender esto, una retroalimentación, como una crítica hacia mi persona, como que no, me tiene mala, por eso me está cuestionando el prototipo. No lo tengo que ver de esa forma. Por un tema de idiosincrasia cultural, tendemos siempre, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Mira, te podría resultar mejor. Ah, no, me quiere joder, me está perjudicando. Tendemos, un tema cultural, ahí a hacerlo de esa forma. Ahora, este me gusta, lo deseo y me pregunto, se puede llevar en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Aquí hay 3 ejemplos simples. Por ejemplo, uno dice, me gustó la forma en que nos motivó a realizar encuestas a nuevos clientes. De ahí ¿qué es lo que tengo que ser capaz de rescatar? ¿Sabéis qué? Quien estuvo a cargo de este proceso lo hizo bien. La gente, quienes fueron los encargados de hacer este levantamiento de información a través de encuestas a clientes, lo hicieron de forma amistosa. Eso permitió generar una mejor interacción con los clientes. Por lo tanto, la calidad de la información que se me está generando es mucho más valiosa, porque es más fidedigna. No tratar así como ya, rapidito, dígame rápido nomás. No entro en esa dinámica. Otro ejemplo, por ejemplo, que se puede dar en el deseo, es, ¿sabes qué? Tenemos el prototipo, tenemos el servicio, me gustaría que el prototipo se probara en otro contexto cultural. Por cosas de la vida, me tocó la suerte de estar en China con empresarios. Y una de las cosas que yo me imagino que McDonald's tiene que haber hecho este proceso de investigación y de validación, pero me llamó mucho que el McDonald's tiene algunas versiones de sus hamburguesas con salchicha, y con tremenda salchicha que sobresale del pan, cosa que yo no me imagino aquí que en un McDonald's eso funcione. Pero, por ejemplo, ese proceso del deseo que me gustaría probarlo en otro contexto cultural tiene un valor muy relevante para generar retroalimentación, que te permita decir, ¿sabes qué? En este contexto específico, con este perfil de gente, con esta cultura, esto no va a funcionar. Me parece que lo mencionamos en alguno de los talleres, este tema de este aspecto cultural, e incluso fue tomado así como a la risa en algunos casos. Pero nosotros mencionábamos por qué este tipo de cafés, este café como al paso, como los Café Haití, que está en Santiago, en el Paseo Humá, como le dicen café con piernas, ¿por qué no funcionaría aquí un negocio de ese estilo en Valdivia? Hay un elemento cultural que la gente andaría perseguida, así que se sentiría como culpable, entre comillas, de que lo viesen entrar a un café de esas características. Cuando en Santiago, en Paseo Humada, en Huérfano, es de lo más normal, se hacen hasta negocios en ese tipo de lugares. Eh, y lo otro, perdón, que me pregunto, es válido que uno haga esto, y me pregunto por qué no lo ocupamos a diario, porque a lo mejor a veces uno está pensando en el desarrollo de un prototipo eh, que lo está pensando para una situación específica. El mejor ejemplo que se me ocurre de esto es el caso que mencionó la Javi de las botas de esquí. ¿Por qué no lo ocupamos a diario?
no sé si se habrá hecho la pregunta de esta forma la persona, pero algo que era exclusivo para el tema de plantarse los esquí, ¿cómo lo llevó a algo más cotidiano, de uso habitual? Bueno, en este proceso del feedback hay que tener algunas cosas claras, que hay que internalizarlas, así, pero a fuego en la cabeza, en nuestra cabeza, cuando lo estamos trabajando. Primero, por muy pequeños que sean los logros obtenidos, hay que celebrarlos, ¿ya? Y aunque esto signifique que tengo que pasar a una nueva iteración o a una mejora en el prototipo. Es súper relevante. Es un elemento motivacional, sobre todo si trabajo con más gente. O sea, si soy yo el único en este proceso de construcción y de innovación que se siente feliz y el resto está totalmente fomeque, necesito generar la inyección. Y que no sea de esta inyección así como, oh, estamos todos felices y contentos, sino que sea algo que nace de adentro. Otro elemento importante al ocupar el I like, I wish, I wonder, y que como parte de la reflexión que yo tengo que hacer, siempre tengo que pensarlo, generar una ampliación a este me gusta o me gustaría, lo deseo y I wonder, hoy se me fue. Eh, Me pregunto. me pregunto, gracias. Eh, Ampliarlo a qué pasaría si. Y, y con esto ser capaz de generar un repositorio de ideas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ocupase este tipo de empaque en reemplazo de este que había pensado inicialmente? ¿Qué pasaría si este prototipo yo lo largo en una campaña de marketing X determinada? Que así, ¿ya? Siempre tengan en cuenta, cuando estemos en este proceso de la retroalimentación o del feedback, eh, a incorporar esta pregunta: ¿qué pasaría si? Ahora, ¿cómo llegamos a aplicar esta herramienta? Primero, puede ser una hoja de papel, puede ser una pizarra, puede ser un papel craft. Esta hoja la divido en 5 columnas. Y en cada columna pongo primero el quiero y el deseo, que tiene que ver con la retroalimentación propiamente tal que me van a generar. Y me pregunto, y el me pregunto, y el qué pasaría si, desde la perspectiva de las futuras ideas. Y en la primera columna coloco el prototipo y el equipo que va a estar trabajando en esto. La idea es que cuando yo voy a hacer el planteamiento del quiero o deseo, todos tengan que generarse así como quiero que ojalá sea más pequeño o deseo que ojalá tenga, no sé, una característica específica. Y todo lo que tiene que ver con lo otro, con el me pregunto y qué pasaría, sea una proyección hacia futuras ideas que pueden surgir de este proceso de reflexión. Por eso hay que entenderlo también como que no es un proceso que está cerrado al producto o servicio que yo desarrollé, sino que también tengo que entenderlo, además de la retroalimentación, que esto me puede generar información tan valiosa que me permita decir, ¿sabéis qué? Y a partir de este viene este nuevo producto, este nuevo servicio. En las filas voy a ir ingresando los nombres de los equipos y de los diferentes prototipos con los cuales yo voy a ir trabajando. Para obtener el feedback o la retroalimentación por cada prototipo, yo a cada participante del equipo le voy a entregar 3 post-it. Ideal si yo voy a hacer este trabajo en papelógrafo, estos papel craft o una pizarra, porque nos ha pasado tener post-it, ojalá de esos que no se caigan a los 3 segundos, de esos que aguanten todo el taller. Y ojalá de colores, para que yo mismo sea capaz de ir diferenciando y agrupando ideas en base a colores. Funciona mucho este trabajo cuando es de forma visual, no solo el papel típico amarillo que existe. ¿Ya? Entonces, y cada uno va a ir completando la oración de I like, me gustaría, yo deseo, en el eje X. Lo va a ir completando.
déjame, en el eje X. Aquí lo voy completando. Pero también tiene ciertos requisitos del procedimiento. Cada participante va a leer en voz alta lo que escribió en el post-it antes de pegarlo, y así cada uno de los participantes del equipo. Aunque no lo crean, este proceso de verbalizar lo que voy a colocar, no pensando en que uno se avergüence de lo que está escribiendo, pero me ayuda de repente a reflexionar y a ser capaz de mejorar la propia oración que estoy creando para hacerla más precisa. Todos leyeron sus post-it en voz alta y los vamos pegando. Entonces, aquí yo tengo que ser capaz, aquí siempre debiéramos tener a alguien que sea capaz de moderar el proceso, que puede ser alguien de la misma empresa, pero de otra área, o puede ser alguna persona que tenga ciertas habilidades, y que somos una empresa unipersonal, o puedo pedir ayuda también. Y la idea es que guiar este proceso de reflexión, identificar qué es lo que apareció, qué es lo importante que me va a servir para la nueva iteración e ir generando el nuevo desafío. ¿Se acuerdan que les mencionaba hace un momento que puede este proceso de reflexión decirme, ¿sabes qué? Mira, hasta aquí llegamos con este prototipo, pero a la vez vamos a tener estas nuevas ideas. De aquí es donde va a ir saliendo esa parte, estas nuevas ideas que pueden ser complementarias o independientes al prototipo. Hay que tener en cuenta algunos tips que se han visto en este proceso, sobre todo con esta herramienta. Cuando la discusión es desordenada y todos empiezan a hablar, un grupito habla aislado por allá, otro grupito habla por aislado por allá, o siempre voy a tener a alguien que no, sabe que esta cuestión no va a funcionar. Eso va a hacer que se pierda la actitud positiva que es necesaria en este proceso de la reflexión. Y por eso yo tengo que ser capaz también de tener a la gente, a quien está trabajando conmigo en el equipo, motivada. Y desde la perspectiva de quién es el receptor de la retroalimentación, esto tiene que ser visto como un regalo. O sea, para ser capaz de valorarlo y utilizarlo de forma valiosa en todo lo que viene. Súper importante eso, es decir, oye, que ciútico, pero hay que verlo de esa forma. La retroalimentación es un regalo que tiene que saber atesorar y manejar el moderador. Ahora, la otra herramienta que nosotros teníamos planteado es el velero retrospectivo. Dame un segundo, por favor. El velero retrospectivo es posible, porque esto permite hacer una reflexión de procesos. Se puede usar después de cada fase del design thinking. O sea, en la fase 1, reflexión. Y así cada una de las fases hasta que llegamos hasta el testeo. Pero también se puede ocupar al término del proceso, cuando está terminando el proyecto. Y ahí vamos a ver por qué. Lo otro relevante que tiene el velero retrospectivo es que puede ser usado solo o por dos personas o más. En la mayoría de las cosas que nosotros hemos hablado respecto de las diferentes herramientas del design thinking, ojalá tener muchas opiniones de mucha gente que me enriquezcan el proceso. Este proceso, con el velero retrospectivo, el análisis que yo voy a hacer puede hacer hasta dos personas o solo, o más también, pero no tiene esa restricción de tener un equipo numeroso trabajando a la par conmigo. El velero retrospectivo también me permite ser capaz de identificar factores claves que me permitan decir, ¿sabéis qué? Tenemos que ir más rapidito con esto. O este factor o este elemento hace que mi proceso de diseño sea más rápido. No lo puedo no lo puedo perder de vista, no lo puedo no considerar. Como a la vez también el proceso me ayuda, la herramienta, a identificar lo que podemos definir como inhibidores, como trancas, como retrasadores, como la mochila pesada llena de piedra. Y los identifico y sabéis que estos
me van a estar jodiendo todo el proceso. Y aquí es importante, y esta parte también el entorno, y aquí es importante que yo sea capaz de identificar en esto cuáles de estos factores de aceleración o de inhibición están dentro de mi control como equipo, qué puedo manejar y qué no puedo manejar. Eh, el velero retrospectivo también ayuda a promover el fracaso como algo positivo, que no recuerdo en cuál de los talleres, pero lo mencionamos al principio de los talleres cuando partimos en febrero, que por un tema cultural tendemos a ver el fracaso como algo negativo. Y no sé si recuerdan, pero nosotros aquí los invitábamos en este proceso a pensar como niños, donde el niño se equivoca, se equivoca, se equivoca, fracasa, si quieren verlo de esa forma, fracasa y fracasa, hasta que acierta. Y eso le genera un aprendizaje. Culturalmente para nosotros, cuando empezamos a crecer, vemos el error como algo muy malo. Pero esta herramienta nos ayuda justamente a ver el error como una oportunidad para generar cambios en mi innovación y generar también aprendizajes potentes. ¿Cómo se aplica? Es bastante simple. En un paso 1, yo tengo que ser capaz de presentar cuáles son los objetivos. Obviamente, qué es lo que quiero lograr con este proceso de reflexión y de análisis. ¿Y cuál es la agenda de trabajo? ¿Cuánto nos vamos a demorar en cada etapa? Siempre. Y aquí, pegar en POSIT según las preguntas. Pueden ser estas preguntas que uno las puede modificar, las puede ajustar. De acuerdo a ciertas condiciones, uno puede hacer ajustes por el vocabulario dependiendo de con quién está trabajando. ¿Y por qué les menciono esto? Un ejemplo muy simple y que no tiene que ver específico con esto. El otro día fue hacer el cambio de aceite al vehículo y la persona le pedí agregar un producto específico al tema del aceite del vehículo y la persona me dice, perdón, eran 4 litros de aceite, que lo tengo medido, la capacidad del motor, y la persona me dice, quedó medio litro porque quedó secuestrado con el otro líquido que le echamos. Y yo no lograba entender el concepto que él estaba aplicando, que era extranjero, perdón, del secuestro. Bueno, pero después entendí que como le aplicó el otro producto, ese otro producto que aplicó ocupó el espacio que tenía la cantidad habitual de aceite, que eran estos 4 litros. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pueden modificar las preguntas, pueden llevarla a contexto local, que puede facilitar el entendimiento del equipo con el cual están trabajando. Pero para el ejemplo, acá, para el taller, la pregunta puede ser, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué es lo que aceleró este proyecto? Y aquí, lo desconecté, perdón. Y aquí es donde voy a agregar todo esto que tiene que ver con el viento en la vela, que es lo que va a apurar mi proceso. Tengo que ser capaz de identificar qué es lo que no funcionó y qué es lo que inhibió nuestro proyecto, cuáles son las anclas, estas cosas que no nos dejan avanzar o que nos dificultan todo lo que estamos haciendo. Cuáles son los riesgos que no podemos controlar y que están en el entorno, cuáles son nuestros arrecifes para nuestro velero. Y también, ¿cuál es la motivación común que tiene nuestro equipo? ¿Cuál es la visión de desarrollo? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar? A nuestra isla. Esto implica que cuando tenemos todos los POSIT distribuidos, tenemos que ser capaces de seleccionar y profundizar qué es lo importante. Y aquí es relevante que uno pueda no entrar a la causa, por ejemplo, de la inhibición y no solo quedarse con el síntoma, entrar a la raíz, profundizar las temáticas. También uno tiene que ser capaz de abordar qué es lo que no fue agradable para tratar de crear base para mejorar a nivel de la dinámica de equipo, sabes que no fui lo suficientemente claro, por eso a lo mejor el equipo no fue capaz de plasmar sus opiniones de forma clara, concreta, precisa. Selecciono y profundizo. Documentamos detalladamente todo lo que se va a cambiar y se va a probar en una siguiente iteración. Recojo lo bueno, lo malo, lo utilizo.
Eso es la práctica. Y vamos a ver un ejemplo ahora con Javi en el mural. Perdón, estaba en silencio, se me fue. Sí. Más que un ejemplo, vamos a hacer una pequeña ejercicio conjunto. Yo Espérate. creo que los que están aquí hoy han participado con nosotros, pero no estoy tan segura, pero igual vamos a hacer el ejercicio para ver qué nos resulta, porque hay información que queremos consultarles, queremos ver con ustedes, ¿cierto? Ciertas cosas y analizar también, hacer un poco nuestro velero retrospectivo y nuestra imagen también de lo que fue el proceso. Entonces, Ahí les voy se a ve. compartir ahora. ¿Cómo? ¿Se ve? ¿Se está compartiendo el mural? Se está compartiendo. Yo voy a compartir ahora por el chat el link. Ojalá puedan participar para que nos quede ahí también en el mural la información, ¿ya? Ahí cuéntenos si alguien no puede ingresar, como para no estar ahí esperándolo en el mural. ¿Ya? Porque la idea es que podamos tener la información ahí, pero si no lo logran, si no pueden ingresar, nos avisan al tiro. ¿Ya? Y por último, como siempre lo hemos hecho, yo voy viendo la información para que nadie se quede sin poder participar. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar un poquito a ver si alguien más se conecta. Vamos a esperar un poco. Si quieren, los que no puedan, me pueden avisar por el chat, ¿ya? Para saber bien quiénes se van a conectar y quiénes no pueden hacerlo. Vamos a esperar un segundo. Vamos a dar el tiempo. Me cuentan si no lo logran. Vamos a ver, tenemos un comentario. Daniel, sí, Daniel está conectado perfecto. No sé si Maritza, David pueden conectarse. Coméntenos. César, feliz si participas también, porque ha estado ahí presente en todos los talleres. Maritza, David, ¿estarán por ahí? Parece que no. Pareciera ser que no, o no pueden interactuar con nosotros, digamos, que puede ser también una opción. Bueno, vamos a tener nuestro participante estrella, pero de todas maneras queremos hacer la consulta. Ahí, si nos pueden comentar los que logren ingresar, en qué taller o talleres participaron. Y para eso vamos a hacer lo que se llama una votación, y que es lo mismo que tendríamos que hacer, ¿cierto? En caso que tuviéramos que, por ejemplo, seleccionar una idea, ¿ya? Si fuéramos a seleccionar una idea o a ver algún tipo de votación, de criterio que nos permita seleccionar algún tipo de característica, vamos a vamos a utilizar esta herramienta, que aquí la vamos a hacer de manera virtual, ¿cierto? Pero uno la puede hacer perfectamente a mano, teniendo un papelito, un lápiz, lo que sea. Entonces voy a darle a cada uno de ustedes 8 votos para que ustedes puedan poner, ¿cierto?, sobre el taller. Aquí tenemos, ¿cierto?, en qué taller o talleres participaste. Y tenemos enumerados los 8 talleres que hicimos. Entonces, cada uno de ustedes puede, ¿cierto?, votar por los talleres en los que participó. Puede ponerle un puntito, ¿cierto?, sobre el taller en el cual ustedes efectivamente pudieron participar. Entonces vamos a dar un rato para que puedan ahí comentarnos.
Si no saben cómo votar, me comentan. O sea, les aparecen las opciones y ustedes sencillamente van haciendo clic, ¿cierto?, sobre cada uno de los talleres, sobre los que participaron, y a esos talleres en los que participaron les dan su voto. Entonces, la sesión es anónima, nadie va a ver sus votos hasta que, ¿cierto?, terminemos con el proceso de votación, donde se muestran agrupados, así que tampoco vamos a saber exactamente quiénes participaron en cuáles. Vamos a dar un minuto más porque vi que alguien más se estaba conectando, así que vamos a esperar. Vamos a esperar que participen los que no han participado. Yo estoy aquí en la retaguardia, tras bambalinas, tras el escenario. Solo veo que hay gente que le quedan votos, ¿ya? Entonces me imagino que por lo menos debieran tener 7 o un voto realizado, porque por lo menos, ¿cierto?, pues están participando de este taller que es el de reflexionar y ajustar. Entonces vamos a dar unos minutitos más. Cuéntenme si la herramienta, si no saben cómo aplicar la herramienta, ¿ya? Maritza también dice que está conectada, perfecto. Ya, súper. Vamos a esperar, ¿están listos? ¿Listas? ¿Me pueden comentar por el chat si ya están listas o listos con su votación? Vamos a dar un segundo. Daniel, Maritza, ¿pudieron votar? Daniel está perfecto, dice, nos mostró ahí su pulgar. David, Maritza, sí, nos comentan si es que ya pudieron votar. Bueno, vamos a liberar, vamos a terminar la votación para ver, ¿cierto?, cómo anduvo el registro. Tenemos los resultados de la votación. Y vamos a cerrar acá para poder verlos agrupados. Ya, súper. El taller que más tuvo, los que más tuvieron participantes fueron observar a nuestros clientes, idear, testear y reflexionar y ajustar. ¿Ya? Les damos las gracias por participar aquí en esta actividad y ahora los vamos a motivar y los vamos a llevar hacia una nueva pregunta que nos interesa que puedan responder, ¿cierto? ¿Con qué se quedan de los talleres? ¿Qué les aportó o qué les causó inquietud? ¿Qué les pareció interesante o qué les activó algún tipo de información? Libremente lo que ustedes nos quieran comentar, ¿ya? Yo puse el modo privado. Para quienes han podido participar anteriormente, eso significa que no vamos a saber quién escribió qué, ¿ya? Sencillamente ustedes responden libremente y nosotros vamos a después agrupadamente ver esta información. Entonces ahí les pedimos que por favor nos digan con qué se quedan de lo que pudieron ver en los talleres que participaron, que tuvieron la oportunidad de participar, y eso se hace sencillamente haciendo doble clic, ¿cierto?, bajo la pregunta. Les va a aparecer un post-it que se llama, esta especie de papelito, que simula los post-it que ocupamos en un taller presencial, donde ustedes pueden escribir, ¿cierto?, con lo que se quedan de los talleres, ¿ya? Lo que ustedes quieran, pueden hacer lo que ustedes quieran. Libremente la pregunta, ¿cierto?, y la información de con qué se quedan, qué les gustó, qué no les gustó, lo que ustedes nos quieran poner, qué les llamó la atención, o qué activó su mente, qué se les ocurrió, qué no se les ocurrió, libremente.
Vamos a dejar un ratito y también recuerden que quienes no pueden participar en el mural pueden, pueden mandarnos la información por el chat y yo la puedo incorporar, ¿ya? Vamos a esperar un minutito para que puedan ahí plantear sus comentarios. Vamos a dar un minuto más y develamos la información. Ojalá puedan poner lo que ustedes quieran, ya, aunque sea un comentario cortito, no es necesario que nos hagan algo tan detallado, pero sí nos interesa saber si algo les llama la atención, con qué se quedaron, si hubo algo interesante. Ojalá nos puedan comentar. ¿Develamos ya o no todavía? Cuéntenos si los que están participando, si es que ya están listas o listos, o les damos un poquito más de tiempo. Yo estoy atenta ahí a sus comentarios. ¿Develo? ¿Estamos listas y listos? ¿Listo? Al parecer sí. Ya, perfecto. Develamos entonces. Y tenemos votación en blanco. Ya, perfecto. No sé, cuéntenos si es que no quieren poner nada por interno, porque como sabemos que aquí después la información sale, si alguien nos quiere dar una retroalimentación de manera más privada, puede hacerlo sin ningún problema por el chat, por el mecanismo interno, podemos nosotros recibir esa información. ¿Ya? Y esta pregunta de acá, ojalá la puedan contestar, ¿cierto? Que es menos comprometedora, digamos. Si hay algo en lo que les gustaría profundizar, ¿ya? Nuevamente igual voy a poner el modo privado para que se sientan libres de participar. Si hay algo en que alguna información, algún tema que les llamó la atención, que les gustaría saber más, si hay algún aspecto, ¿cierto?, de la innovación que les gustaría adentrarse más en esa información o saber un poco más del tema, nosotros felices, o tener más herramientas, o alguna herramienta que les gustó y que les gustaría conocer más en profundidad, felices de tener esa información, ¿ya? Vamos a dar 2 minutos y vamos a ver qué pasa. Está un poco baja aquí la participación. Entendemos que entre cuarentena y tarde después de almuerzo es complejo. Calor y todo eso. Compleja la energía, ¿cierto? A todos nos pasa. Yo estoy necesitando como 4 cafés diarios ya para andar motivada y poder seguir con las acciones del día. No hay nadie participando, por lo que veo. Estamos bajos. Cuéntenos si no participan porque no pueden. Ya, Daniel, muchas gracias y nos retroalimenta, nos dice que nos escucha con atención, pero que su trabajo le limita la participación. No hay problema, Daniel, se entiende perfectamente, no hay ningún problema. Las demás y los demás, cuéntenos ahí si pueden o no pueden. Ya, me imagino que Daniel solo nos escucha, pero no puede ahí estar conectado, participando en el mural o dándonos sus comentarios. Y finalmente, los voy a llevar a la otra pregunta, independiente de que pueda, después vamos a develar todo. Si alguien nos quiere comentar cuáles son sus próximos desafíos, si hay algo que le interese, si está pensando en algún tipo de innovación, en algún tema relevante, ¿ya? Después vamos
develar, ¿cierto?, la información, pero por lo que veo, estamos todos, parece que entre la pega y sin posibilidades de participar, por lo menos interactivamente. Sé que están escuchando y me imagino que está dificultoso el tema de la participación. Y ahí Daniel nos da una retroalimentación. Muchas gracias, Daniel. Nos pone que cree que la exposición estuvo muy completa, que no se había podido conectar a todos los talleres, me imagino, no se pudo conectar mucho, pero que sí fue bueno en el fondo el tema del resumen y enfatizar las actividades importantes, y que le gustó lo de la lluvia de ideas y los votos. Súper, súper interesante. Gracias, Daniel, por tus comentarios. Y no voy a develar el mural porque a mí me da cuenta cuando hay alguien participando y no veo a nadie en este minuto escribiendo, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí Va a quedar, ojo, que los murales siempre quedan abiertos para ustedes, ¿ya? Los murales quedan en el fondo disponibles, por lo que si alguien post taller, ¿cierto?, quiere conectarse y escribirnos algo, mandarnos sus comentarios, puede hacerlo sin problema, ¿ya? Bájanos más, Guillermo, para que mostremos nuestra despedida final de este ciclo, ¿cierto?, de innovación. Ahí está Maritza, dice que nos agregó el comentario en el mural. Yo creo que debe ser este. Ya, muchas gracias, Maritza, te pasaste. Devela porque hay otro aquí. Ah, perfecto, ya. Entonces... No, está en blanco. Estaba en blanco, ya, pero perfecto, Maritza. Muchas gracias por el comentario. Y qué bueno que en el fondo, independiente que la temática de la innovación parezca compleja y como muy tecnológica y acá arriba y como de empresas de tecnología y cosas así como muy producidas, qué bueno que sea posible que hayas visualizado también el cómo esta temática, ¿cierto? Y esta metodología del pensamiento y diseño es efectivamente aplicada a los emprendimientos, ¿ya? Acá nosotros lo dijimos al principio del ciclo, el pensamiento de diseño es aplicable a cualquier escala de negocio, a cualquier tipo de empresa, de cualquier rubro y de cualquier, en el fondo, producto o servicio. Entonces, qué bueno tu comentario y gracias por aquel, porque esa es la gracia, ¿cierto? Bajar este pensamiento de diseño, sacarlo de esta nebulosa de los grandes inventores o innovadores, ¿cierto? Y traerlo hacia lo concreto. Y ahí con Guillermo pensamos en que no queríamos ser tan cliché, pero teníamos ganas también de decirles que les damos las gracias por participar y que también le damos las gracias porque nos dieron la oportunidad también de mostrar lo que nosotros hacemos. Ahí no sé si quieres agregar algo, Guillermo. No. Sí, no, la verdad es que para nosotros siempre es un desafío cuando hacemos estos trabajos con la Javi, en algunas consultorías, ¿cómo podemos transmitir esto que hacemos de repente en forma personal, muy focalizado, de forma masiva? Para nosotros también es un desafío hacer esto, el poder ser capaz de decirles, mira, a mucha gente al mismo tiempo es posible, y vean lo simple que es. Entonces, por eso también teníamos ese desafío planteado y por eso dar las gracias por poder darnos la oportunidad de hacerlo. A la gente por escucharnos, al centro, por también haber creído que esta es una herramienta que a la gente le puede servir mucho. Ahí hay dos gracias bien separadas a la gente y al centro. Sí, de todas maneras, muchas gracias también a Catherine y a César porque han estado ahí al pie del cañón con nosotros participando, dándonos todo su apoyo, su respaldo. Así que súper bien. Y un último comentario de Daniel que dice que le habían hablado que es complicado el tema de la innovación y al escucharlo lo animamos en el fondo a comenzar algo. Qué bueno, Daniel, Bueno. y ahí nosotros siempre estamos ahí disponibles y dispuestos también a apoyar a los procesos y el centro de todas maneras hay un fuerte apalancamiento que puedes utilizar.
Y de todas maneras nosotros siempre les dejamos nuestros contactos porque uno nunca sabe, siempre podemos ser de apoyo en algún momento. Muchas gracias por participar a todas y a todos en este ciclo. Muy agradecidos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy tuvimos algunos problemas técnicos, por eso no llegó tanta gente como esperábamos, pero queríamos agradecerles porque el ciclo fue súper completo, nos entregaron tremenda biblioteca ahí para tener. Así que muchas gracias igual a los que lograron conectarse hoy día. Y esperamos igual poder tenerlos en el centro con nuevas propuestas, muy interesantes todos sus talleres, y nos entregaron muchas herramientas para poner en práctica en nosotros como asesores y también los asistentes como emprendedores y como pymes. Así que nos vemos en otra oportunidad y muchísimas gracias. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Igual, Chao. chao, chao. Chao, gracias. Chao, Maritza, gracias.